Buenas noches. Por favor, vaya abriendo su Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26, vamos a leer hasta el versículo 29. Seguimos con la serie Las parábolas de Jesús. Esta es la número 28. Y vamos a hablar sobre la parábola del crecimiento de la semilla. La parábola del crecimiento de la semilla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Pedimos que nos des entendimiento, sabiduría para hablar y abre nuestro corazón para entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 4:26. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, o sea, de continuo, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parábola la enseñó Jesús casi a la par con la parábola del sembrador y del trigo y la cizaña. Pero el Evangelio de Marcos es el único que registra esta parábola, que se conoce como la parábola del crecimiento de la semilla. Entonces, vamos a estudiarla y vamos a ver qué lecciones podemos extraer de ella, qué es lo que el Señor quiso enseñar, y dejemos que la Biblia hable sola. Bien. En primer lugar, les voy a decir que el tema general en la parábola, el tema de Jesús, el propósito de Jesús al decir esta parábola del crecimiento de la semilla es, número uno, que nosotros somos colaboradores, somos sembradores, trabajando, sembrando la palabra de Dios. Cuando tú le compartes a alguien, como ahorita yo estoy haciendo, yo estoy sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y el segundo propósito que vamos a estudiar es que Dios es el único que puede producir el crecimiento. La parte nuestra nada más es predicar, pero Dios es el que produce el crecimiento. Él es el que perfecciona el crecimiento en la vida de cada creyente. Y por supuesto, Dios va a tomar el tiempo que requiera y como Él quiera trabajar con cada uno de nosotros. Entonces la parábola describe precisamente cómo la palabra de Dios, cuando es sembrada en nuestro corazón, crece, se anida, pues da la vida, y cómo el creyente va desarrollándose y cómo va creciendo hacia la madurez poco a poco, hasta llegar al momento en que comienza a dar fruto. Y vamos a ver ese proceso de crecimiento. El crecimiento producido por la palabra de Dios en los cristianos, en primer lugar, es un misterio. Crece en silencio. Ahí es sembrada la palabra, pero lo hace de una manera misteriosa, que nadie puede explicar cómo es que la palabra de Dios va produciendo en nosotros madurez, cómo es que va haciendo la obra en nuestro corazón, cómo es que va quitándonos y limpiándonos de tantas cosas. Ahí en el versículo 26, ahí Jesús habla acerca de este principio que pues crece de una manera misteriosa. Dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, es algo misterioso. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo explicar que un cristiano va siendo transformado día tras día? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entender que Dios está obrando en tu corazón, aunque no parezca? ¿Sí? Aunque no parezca que Dios está obrando. Y si tú eres nacido de nuevo, en ti, cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas la palabra de Dios, es sembrada la semilla de la palabra de Dios y empieza a obrar. Entonces, algunos pues crecen más rápido, otros más lento, pero todos crecen. ¿Sí? Usted sabe que la diversidad de la naturaleza pues nos
nos lo ilustra. Hay árboles que son pequeños, hay árboles que son muy altos. Ahí en California hay unos árboles que llegan hasta, no sé, 80 metros, una cosa impresionante, son unos pinos. Bueno, así es el crecimiento en la vida de los cristianos, ¿sí? El crecimiento es un asunto de Dios, porque nosotros sembramos, pero Dios es el que da el crecimiento, así dice Pablo a los Corintios, luego lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque es así, porque la formación del carácter de Cristo en nosotros, de parte de Dios, es un trato personal, ¿sí? Dios con cada uno obra de una manera. Unos tenemos deficiencias de carácter en una área, otros en otra, pero todos necesitamos crecer y todos necesitamos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón, porque de esa manera es que empieza a obrar en nosotros. La gracia de Dios va trabajando, ¿sí? La palabra de Dios, por su gracia, va trabajando de una manera misteriosa, imperceptible en nuestras vidas. Lo único que podemos ver en determinado momento es el crecimiento y decir, oye, mira cómo ha crecido esta persona. La gente que no es cristiana te dice, ¿qué te pasó? Si no te dicen eso, algo anda mal ahí contigo, ¿eh? Pero generalmente cuando la palabra de Dios empieza a hacer una obra en tu vida, no tienes que andar diciendo que eres cristiano, la gente lo va a ver y te va a decir, oye, de un tipo acá estás muy extraño, ¿qué te pasa? ¿No? Y tú le dices, no, estoy feliz. Pues es que te ves muy extraño, es que te siento diferente, hasta hablas diferente, pues ¿qué te dieron? Lo que pasa es que la palabra de Dios de una manera misteriosa ha comenzado a obrar en tu vida. Pero el sembrador, o sea, cuando nosotros sembramos la palabra, cuando tú le compartes a alguien la semilla, tienes que ser paciente, porque esa semilla tiene que germinar, ¿entiendes? Y tiene que empezar a crecer, y por lo tanto tenemos que ser pacientes los sembradores. Esto se da mucho en la familia. Voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo muy común. Por misteriosas razones que yo todavía no entiendo, en los matrimonios podemos decir que de cada 10, 8 primero se convierte la señora, por una misteriosa razón, yo no sé por qué, pero siempre en las iglesias, primero, eso es muy notable, se convierte primero la señora y después el esposo. Y cuando se convierte el esposo, allí hay una desventaja del esposo, pero también hay una desventaja de la esposa, porque está orando y le comparte, y bueno, él empieza a recibir, a lo mejor al principio la rechaza, pero de alguna manera Dios hace la obra y el esposo se convierte, se entrega a Cristo. Pero entonces la esposa es muy impaciente. Ya está ahí la semillita, ya brotó la hierbita, pero ya quiere que sea un super marido, ya quiere que sea un super caballero, como fue al principio. No, señoras, tienen que tener mucha paciencia, ¿verdad, varones? Señoras, luego son bien carrillitas las señoras y son muy impacientes. Entonces ya se convierten al mes, 2 meses de que comienzan a comer la palabra de Dios, ya exigen demasiado. No, señoras, no, tienen que ser muy pacientes. Yo soy muy paciente como pastor al entender este principio. Soy muy paciente. Cuando algún pastor me pregunta, oye, fíjate que unos hermanos sí son nacidos de nuevo, pero fíjate, sí, así, ¿cómo ves el asunto? Le digo, vas bien. Y dice, ¿cómo voy bien? Le digo, sí, mira, porque tienes que ser paciente, tienes que esperar con paciencia que la palabra vaya haciendo su obra, vaya transformando a las personas. Pues Jesús vivió 3 años con sus discípulos, sus apóstoles, y los dejó así medio zancochados, ¿sí o no? Pero él siguió haciendo la obra en su vida. Entonces, pues debemos de ser pacientes y debemos entender que el crecimiento es gradual, es progresivo, es paso a paso. Y ese es el propósito del por qué Jesús enseñó la parábola. Vamos al versículo 28. Aquí nos lo dice.
Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Aquí la tierra simboliza al cristiano. De suyo lleva fruto la tierra. Dice, primero ¿qué? Fruto, ¿verdad? Primero fruto, ¿así dice? Primero es hierba. O sea, Jesús pone ejemplos que apelan al sentido común. Pues es obvio. Pero, o sea, primero es semilla. Si la semilla no se siembra, pues no germina. La tierra es el corazón de la persona. Entonces tú siembras la semilla, que es la palabra, y luego dice hierba, es una hierba. ¿Y luego qué? Una espiga. Después grano lleno en la espiga. Entonces el desarrollo de la hierbita, pues según lo que Jesús está diciendo aquí, ocurre en un proceso natural. Se da paso a paso, de una manera gradual. Primero la semilla, luego la hierbita, después la espiga, y después comienza a brotar el grano y a madurar, y después se cosecha el fruto. Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo sobre los que habían de dirigir la iglesia, que no pusiera a pastorear o a liderar a recién convertidos, por obvias razones. Vamos a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Aquí se ve este principio de Jesús en la parábola. Y Pablo lo entendía e instruye a Timoteo referente al carácter que deben de tener los que quieren liderar o guiar o dirigir, enseñar al pueblo de Dios. 1 Timoteo 3:1 dice así: palabra fiel, o sea, confiable. Si alguno anhela obispado es cuidador, ¿sí? Alguien que cuida el rebaño, que lo alimenta. Si alguno quiere pastorear, en otras palabras, si alguno quiere dirigir en la iglesia, guiar, buena obra desea. Pero es necesario, y esta palabra necesario es imprescindible, que el obispo o el que quiere servir, y comienza a dar una serie, fíjate bien, ponga atención, comienza a dar una lista de rasgos de carácter, no de talentos ni de dones, sino de un carácter desarrollado. Entonces comienza, que sea irreprensible, o sea, que no esté acusado de cosas graves, ¿sí? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, un hombre fiel en la familia, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que sepa enseñar, no dado al vino, o sea, no con vicios, no busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí viene en el versículo 6: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito en el griego significa recién plantado. O sea, estamos hablando de la hierbita, ¿entienden? O sea, un recién convertido, un chiquito, un bebé. Es imposible que un bebé tenga un carácter formado para dirigir a otros. Y precisamente este es el gravísimo error de los métodos que hacen líderes al vapor, que los llevan a un preencuentro de 3 días, posteriormente en un lapso de unos meses los llevan a otro encuentro de otros 3 días, y ahí los terapean y medio les dan 2, 3 versículos y los liberan de no sé cuánta cosa, y luego un posencuentro, y en 9 sesiones entonces ellos dicen que ya están capacitados para ser líderes. Por el amor de Dios, es una violación a todas luces, por ignorancia de los principios que dice la palabra de Dios. ¿Cómo una hierbita va a producir un fruto? Es imposible, no un neófito, dice. Entonces lo que hacen es afectar a las hierbitas que están en proceso de crecer.
¿sí?, de desarrollarse. ¿Por qué? Porque les exigen un crecimiento rápido y pasan por alto lo que Jesús enseñó precisamente en la parábola de cómo la palabra de Dios, la semilla va brotando, es una hierbita y luego es una espiga y posteriormente comienza a dar el fruto. Le sucede lo que aquel impaciente niño, cuando miró al jardín, su papá y su mamá habían plantado muchos rosales, entonces él vio los botoncitos y los miraba de colores y decía, ¿y de aquí qué va a salir, mamá? Van a salir rosas. Mira, hay rosas rojas, amarillas, blancas. Esto se va a poner bien bonito, hijo. ¿Y cuándo deben de salir? Bueno, mira, ya están ahí los botoncitos. Hay que esperar a que madure un poco, siga desarrollándose, siga creciendo y después vas a ver el jardín tapizado de rosas. Pero un día, en la mañana, el niñito estaba muy quietecito y la mamá le extrañó porque los niños no suelen estar quietecitos. Entonces empezó a buscarlo, ¿verdad? Y le dijo, Chuyito, ¿dónde estás? Entonces el niño no contestaba. Entonces la mamá va al patio y se acerca y con tristeza vio un destrozo total en el jardín. Y el niño allí agarrando las rosas, ¿qué estás haciendo?, le dijo. Es que yo quiero verlas ya, yo quiero verlas. Y agarraba los botoncitos y los abría. Y todo lo echó a perder. Eso es exactamente lo que desgraciadamente sucede con pastores, con líderes que forzan a la gente a dar fruto y lo único que hacen es que los destrozan, no los dejan crecer de una manera natural. Y esto es muy lamentable, esto es muy triste, porque el jardín de Dios crece al paso de Dios. Y nosotros queremos exigirles en una falta de sensibilidad, de entendimiento y de sentido común, y en 3 meses ya los hacemos líderes, y luego les exigimos que se comporten como líderes hechos y derechos. Pues eso es imposible. Yo le llamo a bueno, es una manera irónica de decirlo, ¿no? Algunas iglesias parecen criaderos de pollos de engorda. ¿Sí sabe cómo son los pollos de engorda, verdad? En menos de 2 meses están de este tamaño y el otro se cree un gallote, ¿entiende? Y usted ve y dice, ay, este pollote, este es el santo pollote, ¿verdad? Y dices, ¿y cuánto tiene este pollo? Dice, apenas tiene 50 días de nacido. Y así está el pollote. Y el gallote se cree muy gallote, el pollote. Pero en realidad, oiga, en 2 meses, cuando el crecimiento natural no es de 50 ni 40 días, es mucho más, para que sea un proceso normal, y luego aparte les inyectan. Entonces todo eso nos lo comemos nosotros, y aquí enferman pues a nosotros. Entonces todos los líderes, esos líderes formados con hormonas y que les inyectan y que los mandan al matadero a los 15 días de convertidos, al mes, al año, lo único que hacen es destruir, como este niño destruyó el jardín, o como aquella joven que se me acercó en una ocasión allá en Sudamérica y me dijo, pastor, yo aconséjeme, ore por mí, porque de plano llegué a una conclusión. Dijo, yo no nací para ser cristiana, dice, para mí el cristianismo no se me da. Yo le dije, ¿por qué dices eso? Dice, es que yo constantemente le fallo al Señor. Dice, mire, es que allí donde yo voy a la iglesia, el pastor fue a un evento de oración. Entonces llegó y dijo, les voy a enseñar lo que aprendí en ese evento. Dice, aprendí y ahora ya me doy cuenta por qué no ha crecido esta iglesia, por qué no hemos impactado nuestra ciudad, porque no oramos. Así es que a partir del próximo lunes a las 5 de la mañana todos se van a levantar y van a orar por lo menos 3 horas. Y ahí nos dio unas enseñanzas. Entonces pues yo me levanté el lunes a las 5, dice, y empecé a orar. Señor, dice, a los 5 minutos se me acabó todo. Yo no sabía qué decirle.
Al siguiente día igual desperté, pero no sabía qué decirle al Señor. Entonces yo le pregunté, ¿cuánto tienes de convertida? Y me dijo, 3 meses. Yo dentro de mí dije, no, pues el pastor le falta sabiduría. Porque el pastor comenzó a decir, no, yo puedo pasarme toda la noche orando. Sí, compadre, sí te creo que te la puedes pasar así, pero mi estimado pastor, tú ya tienes 15 y 20 años caminando con el Señor, ya tienes un músculo ejercitado, tú ya puedes pasarte toda la noche orando, tú puedes, pero esta es una bebé, no inventes, pastor. Entonces yo le dije, no, mira, bueno, ahí le aconsejé, le dije, no, lo que pasa, ya le traté de meterla en un equilibrio, pero allí estaba dañando ya a esa muchacha, por imponerle una carga que todavía no puede llevar, ¿sí? O como aquel caso de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan que eran gemelos? Que se pelearon porque pues ahí hizo una tranza a Jacob y el otro se ofendió y total se disgustaron, porque le quitó la primogenitura y aquel le pidió un plato de lentejas. Usted conoce la historia. Bueno, llegó un tiempo, vaya viendo su Biblia en Génesis 33, mientras le narro el contexto, porque aquí hay un principio muy importante. Pasa el tiempo y bueno, se reconcilian, hacen las paces, se perdonan, y en el capítulo 33 de Génesis, en el versículo 10, después de la reconciliación, ellos salen de camino y mire lo que dice Génesis 33:10. Y dijo Jacob, no, porque Saúl le dijo, mira, yo voy a ir delante de ti, tú me sigues y vámonos con todos tus ganados, tus hijos, etcétera. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pero con tanto favor pues ¿qué con tanto favor me has recibido? Y le dice el 11, acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos. Mire, ponga atención, Esaú era un cazador, ¿sí? Y ese era así, medio acelerado, ¿no? Entonces le dice, vámonos, ándale. Entonces Jacob, vea estas palabras, le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, significa becerritos y ovejitas chiquitas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Parece que no tiene nada ese versículo, pero tiene todo el principio que Jesús enseñó en la parábola. Jacob tenía un corazón diferente al de Esaú. Jacob ya había tenido un encuentro con el Señor. Jacob entendía perfectamente este principio y dijo, no, mira, si nosotros nos vamos al paso tuyo, los niños se van a desfallecer, las ovejitas recién paridas y los becerritos se me van a morir. No, se tiene que ir al paso de los niños, ¿sí? Al paso de los chiquitos, porque los grandes pueden aguantar eso, y el grande tiene que ser paciente para con el niño, ¿no es cierto? Entonces dice, no, adelántate tú. Y el otro, de una manera insensible, así dijo, bueno, pues ahí me alcanzas, y se fue. Pero Jacob no, tenía un corazón entendido, tenía un corazón de pastor. Posteriormente Dios le cambió el nombre a Israel, y de ahí se deriva, ¿sí? El nombre Israel, que prevalece con Dios. O sea, Dios cambió su corazón de tal manera que se volvió sensible a este principio. Y aquí lo vemos. Entonces, solo a través del crecimiento natural, el fruto llegará eventualmente. Solo así. Esta congregación está por cumplir 30 años.
Bueno, 30 años ya son algunos, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, si ustedes han notado, hemos estado enviando gente, se abren nuevas obras, nuevas casas de oración y están brotando en muchos lugares. Alguien me dijo, oye, ¿no vas demasiado rápido? Lo que pasa, el que me estaba diciendo hace apenas 4 años que me conoce. O sea, apenas hace 4 años que conoce a la congregación. Y yo le dije, ¿demasiado rápido? No, yo voy al paso. Me dijo, no, dice que están multiplicando las casas de oración y debes de tener cuidado porque... Le digo, bueno, es que hay algunas cosas que a lo mejor tú todavía no alcanzas a captar. La iglesia ya va para 30 años. Y en el proceso natural, es obvio, ¿no? Imagínate que después de 30 años todavía puro pigmeo espiritual aquí. No, es obvio. O sea, yo eso lo entiendo perfectamente. Y nos hemos ido al paso, ¿sí? De manera que hoy, bueno, yo sembré la semilla desde el primer día, la sembramos y fuimos pacientes y empezó a crecer. Luego empezaron las hierbitas, luego las espiguitas. Bueno, en algunos ya está el fruto. ¿Y el fruto es para qué? Para comer. Entonces eso habla de los que ya son capaces de dar fruto para alimentar a otros. Entonces, bueno, no vamos rápido, vamos al paso de Dios. Y si vemos que se ha estado multiplicando y Dios ha estado haciendo crecer el ministerio, es que ya son 30 años, ¿sí? Y yo creo que esto se va a aumentar porque hay unos que vienen detrás que ya empezaron a salir las vainitas. Y el frutito ya está allí, todavía la espiguita está verde, pero llegará el momento en que madura y el fruto. Y algunos de ustedes están ahí sentaditos y ni se imaginan, y a lo mejor van a ser hasta misioneros, no lo sabe uno. Pero ese es el proceso natural, ¿me entiende? Entonces no vamos rápido. El problema es cuando se planta una iglesia y al año el pastor, Dios me dio una visión que en 2 años vamos a hacer 10,000. Pues ese no tiene. Imagínate, es como la señora que tiene 5 hijos y queda embarazada y resulta que da quíntuples. O sea, de pronto se le multiplica. ¿Ha visto en la televisión cuando y cómo le hacen? Pues es un poco difícil, decía un hombre, ¿no? Que tenía ya 4 hijos y luego un quintillizos tuvo. Y dijo, no, pues es que está difícil, ayúdenos por favor a los que nos ven en la televisión. Entonces, realmente yo cuando escucho a un pastor de esos triunfalistas, ¿verdad? Que Dios me dijo que en un año vamos a tener 20,000 personas. No sabe lo que dice el pastor. ¿Cómo las va a cuidar? O sea, para fin de cuidar un rebañote de ese tamaño, tiene que haber muchas columnas, mucha gente madura, que tiene que ir creciendo. No, hermano, lo que pasa es que a veces la ambición les gana a algunos, pero tenemos que entender este principio que Jesús enseñó. Entonces, en Marcos 4:29, fíjate lo que dice ahí, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. ¿Viene qué? La cosecha, ¿no es cierto? Cuando el fruto está ¿qué? Maduro. Cuando el fruto está maduro. Fíjese, tengo allá, me regalaron, no sé si les comenté en alguna enseñanza, que me regalaron un árbol de mango, ¿sí? Y es de ese mango barranqueño, de ese chiquito así redondito, pero dulce. Mi cuñado me regaló ese mango. Y dice, mira, yo lo tenía en una maceta, y si ya tiene 5 años ese, pero pues no ha crecido, se quedó chaparrito, lo tenía en una macetita así, un tallito así chiquito. Entonces te lo regalo para que lo plantes ahí tú tienes ahí terreno. Ok, gracias. Y lo planté. De eso hace como, ¿qué serán? 5 meses. Entonces, pues ahí estaba la plantita. Y a ver, ahorita los aires, no, el arbolito y entonces yo le dije al jardinero, ¿sabes qué? Ponle un tronco para afianzarlo, porque pobrecito. Entonces me dice, oiga, dice, ¿ya se fijó que ese arbolito está este tamañito? Miren, ya dio flores y ya tiene
los manguitos así chiquititos. No, le dije, no me he fijado. Dice, mire, venga. Y ayer lo estaba viendo. Y dije, ay, no lo había visto. Dice, no, mire, le voy a poner un tronco así de grueso, lo voy a poner a la par, porque cuando, dice, lo que pasa es que me dijo que ya tiene 5 años, y ya tiene 5 años, ya está dando fruto. Ya era el tiempo, nada más que no tenía los elementos propicios. Y ahora que se plantó en un buen terreno, un buen campo, pues ya estaba con la capacidad de dar fruto, pero no lo daba porque las condiciones no eran propicias. Pues ya está todo, tiene 2 ramas así de flores y ya tiene unas bolitas así, que son los manguitos. Dije, no, pues aquí me voy a dar mi estrenadita. Pero escúcheme bien, mi sentido común me dice que debo esperar. ¿No es verdad? Debo esperar. Imagínense que digo, bueno, voy mañana y le digo, mira, arbolito, si el lunes no tienes mangos ya bien, si no tienes tus 12 manguitos, de aquí en una semana te voy a cortar, no sirves para nada. Imagínense, ¿qué va a hacer el manguito? ¿Me va a hacer caso? Por más que quiera, no puede madurar su fruto en una semana. Bueno, eso es exactamente lo que Jesús está enseñando aquí. Por lo tanto, nosotros debemos de ser muy entendidos de esto. Entonces, mire, la parábola, vamos a hacer una comparación de esta parábola con la del sembrador, porque parece que se dieron así de continuo. La parábola del sembrador ya la estudiamos. En esa parábola del sembrador, Jesús enfatiza la responsabilidad que tiene la persona de dar fruto como evidencia de que es buena tierra. ¿Se acuerda? De que, pero cierta parte cayó en buena tierra y esta dio fruto a 60, 100, a 60 y a 30. O sea, entonces ahí está enfatizando que todo el que es nacido de Dios va a dar fruto sí o sí. Unos darán mucho fruto, otros un poco menos, pero al fin todos darán fruto. Y la semilla que se sembró produce fruto cuando cae en la tierra. Y aquí la tierra, pues es el cristiano, ¿verdad? Bueno, escuche, la buena tierra entonces es el corazón arrepentido del cristiano. Y la palabra, entonces comienza, la palabra sembrada, comienza entonces el proceso de desarrollo. Cuando alguien nace de nuevo, se siembra la semillita, comienza el proceso de crecimiento hasta llevarlo hacia la madurez. Entonces, en la parábola del crecimiento de la semilla, Jesús enseña un poco distinto a la parábola del sembrador, porque en la parábola del crecimiento de la semilla, Jesús enseña sobre el poder que tiene la palabra de Dios para hacer crecer y llevar a la madurez a sus hijos. ¿Sí? No sé si me pude explicar. Jesús enseña cómo se va dando el desarrollo paulatino, paso a paso, en la vida de cada cristiano. Recordemos que dijo Jesús, primero es la hierba, luego la espiga, después el grano, lleno en la espiga y después viene la cosecha. Entonces esta parábola enfatiza que nos da a entender el Señor que debemos de tener confianza. Escúchenme bien, los que sembramos la palabra debemos de tener confianza en el poder que tiene la semilla, o sea, la palabra, en el poder que tiene esa palabra de Dios para producir crecimiento, desarrollo y en su momento fruto en las personas. Y por eso debemos de ser pacientes, permitiendo que la palabra actúe, obre en el corazón de las personas. Entonces la palabra de Dios es la semilla que contiene ese poder. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para dar vida espiritual y para producir ese crecimiento. Solamente eso le compete a Dios, para entonces poder dar frutos del Espíritu Santo. ¿Me expliqué? Entonces el reino de Dios en la vida de los cristianos como nosotros crece, nosotros vamos creciendo
por la eficacia que tiene la palabra de Dios, que es plantada y que va creciendo como la hierba, poco a poco. Miren lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:13. Vaya conmigo. 1 Tesalonicenses 2:13. Respecto a esto que estoy mencionando. Dice así: por lo cual también nosotros, 1 Tesalonicenses 2:13, me voy a esperar. Y al cabo no llevan prisa, ¿verdad? No, bueno. 1 Tesalonicenses 2:13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Escuche, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que recibieron la semilla, ¿no? Que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y mire lo que viene a continuación: la cual actúa en vosotros los creyentes. Si usted es nacido de nuevo, la palabra que usted oye actúa, sí o sí. Y la palabra actuar aquí viene del griego energeo, de donde se deriva energía, energético, etcétera, etcétera. Pero esa palabra energeo, que se traduce actúa en vosotros, energeo significa obrar con eficacia. En otras palabras, solamente la palabra de Dios tiene el poder de obrar con eficacia en tu corazón. Solo la palabra de Dios. Por eso nuestro énfasis, mi énfasis con los pastores de casa de oración, a que prediquen la palabra. ¿Oyeron, pastores? No me vengan con cuentos. Estudien la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la única que puede cambiar a todas estas ovejitas. Si no estudian la palabra, si no estudiamos la palabra y les damos puras historietas y los entretenemos y les contamos chistes y no los alimentamos con la palabra, tendremos un rebaño de rebeldes, de inmaduros. ¿Ustedes quieren ser así? Entonces, es nuestra responsabilidad como pastores estudiar la palabra y sembrarla y luego tener paciencia, que dé fruto, que vaya creciendo, ¿sí? Hay una parábola que Jesús, no sé si ya se enseñó de esa, yo no la he enseñado, de una higuera que Jesús le buscó fruto y dice, no, pues no hay fruto. Entonces el jardinero dice, espérate, le dice el dueño del campo, córtala. Dice, no, espérate, déjala un año más. Y busca fruto después de un año, y si no da fruto, entonces la cortas después. A lo mejor es la parábola que sigue. Porque bueno, ¿quién no siembra un árbol frutal y espera fruto? Bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿Dios qué espera de ti? Fruto. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, la palabra obra con eficacia. O sea, la palabra es la única que puede obrar, es eficaz para transformarnos, para limpiarnos, para transformar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Por eso la importancia de alimentarnos con la palabra. Porque el alimento natural que nosotros ingerimos se traduce en energía, entre otras cosas. Las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera, se distribuyen por todo el cuerpo para que funcione bien. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Entonces nosotros, si nos alimentamos en lo natural, con pura comida chatarra, con pollos de Kentucky Fried Chicken, con hamburguesas de McDonald's, que es pura basura, es pura basura, el cuerpo les va a cobrar la factura. Al rato va a haber enfermedades, y porque el cuerpo así es. Espiritualmente es lo mismo. Por eso tenemos que predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, yo te encarezco delante del Señor que prediques la palabra, le dijo, que instes, o sea, que tú insistas a tiempo
y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, con la palabra, reprende, exhorta. ¿Cuántos vinieron a la reunión del fin de semana, del sábado y domingo? Pues supongo que la gran mayoría, ¿no? ¿Sabe qué salieron diciendo algunos? Que los regañé. Los enseñé, por el amor de Dios. Los enseñé. ¿Quién los regañé? Bueno, hay que ser pacientes. Entonces, la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Cuando Dios llamó a Moisés, no era todo un libertador con un carácter manso. No, hombre. ¿Cuándo? Al contrario, quiso hacerle el asunto por su propia sabiduría y no mató a uno y tuvo que huir. Y Dios se lo llevó 40 años al desierto. Y ahí lo desprogramó y le sacó toda la basura que se le había sido sembrada en Egipto. Durante 40 años allí en el desierto. Y cuando ya estaba la espiguita ya dando ahora sí va y sácame a Israel. Lo mismo sucedió con Abraham. Probó su fe, le dijo, te voy a dar un hijo. Y Dios tardó 25 años en darle a su hijo. Bueno, Dios sabe cómo trata con nosotros, ¿no? Y es gente que quedó en la historia. ¿Y qué me dice de Pablo? Ese pasaje tan mencionado, es que ese pasaje es tan rico en múltiples aplicaciones de Corintios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón. Y Pablo sabía que Dios le había dado ese aguijón. ¿Por qué? Porque él sabía que necesitaba ser todavía formado, perfeccionado. Y Dios trató con su apóstol Pablo, y Dios trató con Pedro, y Dios trató con Juan, y Dios trata contigo, y Dios trata conmigo, ¿sí o no? Y para eso, y de eso se vale, de la palabra de Dios se vale el Espíritu Santo. Por eso es importante que los sembradores sembremos la palabra, ¿entiende? Es lo único. Alguien me escribió un correo y me dijo, pastor, ¿qué me aconseja? Dice que yo tengo un grupo, dice, pero pues no les enseño la Biblia así como debe de ser, porque pues no sé, tengo cierto temorcito. ¿Qué me aconseja? Todavía no contesto ese correo, porque es de estos días, ¿no? Pero ¿qué le aconsejarían ustedes? A ver, que les cuente historietas y mensajes positivos y mensajes, ¿eso le aconsejarían que diera a la gente? Pues no. Y si yo quiero que ellos se entreguen a Cristo, ¿cómo se van a entregar a Cristo si no les está predicando la palabra? Los motivo, les doy mensajes de que hay potencial en tu vida y todas esas tonterías. El único potencial que hay en la vida de una persona es el potencial para pecar. Ese es el único potencial que hay. Y pues necesitamos un cambio, y para fin de que haya ese cambio se tiene que albergar la palabra de Dios. Entonces el propósito de esta parábola de Jesús es ilustrar cómo es que trabaja la palabra de forma misteriosa, pero trabaja, y debemos de confiar, debemos de ser pacientes. Mire, dice el texto que estamos estudiando, cuando un hombre echa semilla en la tierra, así es el reino de Dios. Duerme, se levanta, de noche y de día, la semilla de pronto, ¿qué sucede? Brota y crece sin que él sepa cómo. De buenas a primeras, a mí me sucedió algo así, ¿verdad? De pronto, bueno, empezamos a sembrar la palabra año tras año, y comenzaron las hierbitas a brotar, y de pronto iban creciendo unas y luego otras, y nunca se me olvida. Ahorita tenemos misioneros como Ernesto y Cristina, que son matrimonio, que prácticamente nacieron aquí desde jovencitos. Una vez me acuerdo, hace muchos años, allá cuando la iglesia estaba en la avenida Tolsá, estaba un piano como estaba prendido, estaban ensayando. Entonces Ernesto, que hoy es el pastor de allá en Carolina del Norte, recuerdo que se acercó al piano e hizo esto, empezó a tocar, pero hacía así. Entonces yo lo vi y me acerqué y le dije, ¿te gustaría aprender a tocar? Dice, sí, me gustaría. Le dije, pues para que te den unas clases. Y bueno,
Ahorita no solo es el pastor, es el que toca el piano y dirige la alabanza, y su esposa dirige la alabanza, pero dirigen con una unción. Yo cuando voy allá, que eventualmente los visito, siento tanta alegría de ver a los hijos que crecieron y que están dando fruto. Cuando lo oigo predicar, yo digo, cuando los oigo aconsejar, porque me tocó, y cuando los oigo tratar los asuntos o que me preguntan, ¿no? A veces está uno allí, yo digo, qué maravilloso, ¿no? O sea, verlos ya crecidos, dando fruto, bueno, eso es un premio aquí en la tierra. Así como nosotros nos gusta ver a nuestros hijos terrenales, verlos que crecen, que son trabajadores, estudiosos, y tú te sientes un padre orgulloso, espiritualmente es lo mismo, hermanos. Y así como un hijo que es el dolor de cabeza de la familia, no quiere estudiar, no trabaja y le quita el dinero a las muchachas y lo hace que lo lleven al Burger King y ellas paguen. Entonces tú te das cuenta y le dices, oh hijo, no está bien eso. No, al contrario, papá, yo soy bien inteligente. Dice, mira, hago que me paguen. No, vas mal, hijo, vas mal. Entonces el papá le dice, es que no está bien eso, y lo quiere dirigir y lo quiere encauzar, y el hijo se revela. Ese es dolor de cabeza, esa es una espina en el talón. Pues también espiritualmente se da, Hay hermanitos que, bueno, lo hacen de espinita, ¿verdad? Pero bueno, que Dios haga su obra, ¿o no? Entonces, mire, vamos a hacer rápidamente una aplicación de esta parábola que estamos estudiando, del por qué es poderosa, es eficaz. La misma Biblia dice en Hebreos 4:12, mire lo que dice. Estos son versículos muy conocidos. Dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Y aquí eficaz es exactamente la misma palabra, energeo, que usó Pablo, nada más que la traducción es diferente, pero equivale a lo mismo, que utilizó Pablo en 1 Tesalonicenses, que la palabra actúa, es la misma. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, energeo, actúa, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, saca a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, los oyentes comúnmente se sienten como agredidos, porque dicen, ay, algunos lo mencionan de esta manera, ay, estuvieron duras las pedradas. No se trata de pedradas. Pues usted entiende eso, ¿no? ¿Cómo de pedradas? Pues Dios no apedrea a nadie, pero son frases que hemos acuñado los cristianos. No, lo que sucede es que al ser predicada la palabra de Dios, saca a la luz tus intenciones, saca a la luz lo que hay en tu corazón, porque la palabra de Dios tiene esa fuerza, tiene ese poder de no dejar nada escondido, y saca a la luz. Y por eso algunos se ofenden, como algunos que salieron el fin de semana, nos regañó, ¿quién te ubiqué? Y estaban agüitados. Y estaban, no sé, ¿y por qué? Pues si yo me porto bien. Bueno, compadre, pues el que le venga el saco que se lo ponga, ¿no? Pues si tú no tienes nada que ver, pues bueno, pues tú sigue alabando al Señor y sigue creciendo. Pero ¿por qué te das por ofendido? ¿Qué callo te pisó el Señor? No. ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese poder, nos la está diciendo. Por eso es necesario predicarla y vivirla, por supuesto. Entonces la palabra de Dios tiene el poder, es la única que tiene el poder para que una persona nazca de nuevo. 1 Pedro 1:23 dice que fuimos siendo renacidos, o sea, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente habla de semilla, ¿sí? Sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso, mis queridos hermanos, yo les he dicho 20 millones de veces, pues 20,000 millones con una más esta noche,
Cuando le hablen a la gente de Cristo, no los engañen, no les digan. Esto ya se lo saben de memoria, pues se los voy a repetir, no me cansaré. No les digan, si te conviertes, el Señor te va a arreglar todos tus... No los engañen. La cosa se pone peor. ¿No escucharon la parábola de hace 8 días? La cosa se pone peor. Esa no es la manera de acercarlos a Cristo. Es predicarse el Evangelio. Cristo murió por ti, porque tú eres un pecador, y Él viene a perdonar tus pecados. Pero no le hables de que le puede bendecir el negocio y que va a hacer que su hijo que se fue y anda de vago y se enroló allí con los narcos va a regresar todo santito. No le digas nada. Ese es trabajo de Dios, porque muchas veces lo hace y muchas veces no lo hace. Y ahí ya hablaste mal de Dios. No, hay que predicar bien como es. La palabra de Dios es la única que puede hacerlos nacer de nuevo. Y miren, y es la misma palabra, y este es el énfasis de Jesús, la misma palabra después de que nos hace nacer de nuevo, esa misma nos alimenta. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2, miren lo que dice allí. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Mire qué frases usa, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Digan todos crecer. Para que por ella, por esa lechita, cuando está el recién nacido, crezcan en la salvación. ¿Qué significa crecer para la salvación? Crecer en todo aquello que atañe a lo que tiene que ver con una persona que nace de nuevo. Empezar a crecer, luego viene la poda. ¿Se acuerdan de todas esas parábolas? Por eso tenemos que beber la leche, los recién nacidos, la lechita, el cuidado. Después viene el filete, ¿no? Después viene el alimento sólido. Pero ¿cómo se empieza? Aquí pone una figura que es común para todos los seres humanos. Cuando un bebé nace, ¿qué se le da? Leche. Ahora, la leche más sana es la leche de la madre, ¿no es cierto? Lo más sano para un recién convertido es la leche pura de la palabra de Dios, sin adulteraciones, como la leche, la ala y todo eso. Pues que le echan agua, ¿a poco cree que es pura? Pues cualquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, no, la leche no adulterada. Por eso tenemos que compartir la palabra de Dios lo más acercado posible, ¿entienden? Al significado principal del por qué se dijo el pasaje, y no andar inventando cosas. Para de esa manera, por ejemplo, como ahorita yo estoy alimentando a los chicos y a los grandes. Ese es otro punto que tiene que ver con el pastorado, ¿no? Se da lechita, así como una persona grande también toma leche, ¿no? Pero también ya se come su filete. Bueno, tiene uno que darles lechita, pero también tiene que darles uno el filete. Y el bebé no se le puede obligar a que muerda un pedazo de tibón o de sirloin y dice, a ver, bebé. Y el bebé, pues ¿cómo lo va a digerir? Ni dientes tiene el pobre. ¿Cómo lo va a masticar? Espiritualmente es lo mismo. No se le puede exigir un comportamiento así súper impecable a un recién convertido. A veces la gente habla conmigo y yo me doy inmediatamente cuenta cuando es un recién convertido por cómo habla, cómo pregunta, qué tipo de preguntas, etcétera. Y cuando me hacen cierto tipo de preguntas le digo, tienes poquito de cristiano, ¿verdad? Pues sí, tengo 6 meses. ¿Cómo supo? Bueno, ¿verdad? Pues es obvio, ¿no? Ya los años y lo que te enseña la palabra te das cuenta, pero también te das cuenta cuando estás hablando con alguien que ya tiene sus años y no madura y se ve bien verdezote, porque hay árboles que están ya grandotes pero no maduran, o sea, siguen verdes, el fruto como que algo les pasa y como que tardan en madurar, en fin, son muchas analogías. Pero aquí el énfasis que quiero dar es que tiene poder la palabra de Dios tiene poder para hacernos nacer de nuevo
tiene poder para ayudarnos a crecer, tiene el poder para salvarnos, limpiarnos, quitarnos todas las cosas que no le agradan a Dios. En Santiago 1:21, vamos rápido, dice: por lo cual, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, miren lo que dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la parte de ustedes? Recibir, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada. Mira lo que dice: la cual puede salvar vuestras almas. Aquí salvar vuestras almas se refiere ciertamente salvarnos de la condenación, pero la palabra salvación tiene un significado muy amplio, También estamos siendo salvos, fuimos salvos de la condenación, estamos siendo salvos de conductas, de muchas cosas que traemos en la cabeza, prácticas, costumbres, hábitos que no son muy agradables ante Dios, y estamos siendo salvos por la palabra, ¿verdad? Como aquel que dijo: pastor, dice, mire, si usted me conociera, yo les conté este caso, si usted me conociera, hablara conmigo, no se daría cuenta que yo fumo marihuana. Dice, porque no se me nota. Dice, pero el otro día en la iglesia algo dijeron, dice que está mal, y entonces yo dije, no, ¿cómo? Si a mí me ha ayudado. Entonces yo le contesté, le dice, ¿ya naciste de nuevo? Dice, no, el Señor me limpió con la sangre de Cristo. Entonces me hace otra pregunta, me dice, si usted, es que yo he buscado en la Biblia donde dice que no fumes marihuana y no he encontrado nada, y le he buscado y buscado y buscado. Si usted me enseña un versículo donde diga que no fume marihuana, yo dejo de fumarla, porque sé que es Dios el que está diciendo. Pues no tenía ni un año de convertido, obviamente, ¿no? Después me dijo. Entonces yo le puse el versículo de 1 Corintios donde dice: ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Si alguno destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. O sea, vienen las consecuencias. Y le anexé el último reporte científico de los daños de la marihuana. Y me contestó, y era un artículo bastante amplio, y me contestó y dijo: desde este momento dejo de fumar marihuana. Hace poco me mandó otro correo y me dijo: no la he tocado, pastor, porque Dios dice que no. ¿Qué hizo la palabra? Salvó su alma, salvó su mentalidad, su pensamiento, y por lo tanto una conducta. ¿Ve? Pero también se requiere obediencia, porque Santiago dice: no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Si no, pues te engañas a ti mismo y eres como el que te ves en el espejo y después ya te vas y ya no sabes cómo, se te olvida. No, hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, para irnos al final, la palabra de Dios en esta parábola tiene dos funciones: una, nos hace nacer de nuevo, y dos, nos hace crecer en Cristo. Pero ese crecimiento, repito, va paulatino. Primero la semilla, después la hojita, luego la espiga, y después el grano lleno con la espiga, y después el fruto que ya puede alimentar a los demás. Mira lo que dice Filipenses 2:12, y ya son los últimos dos textos que tocamos. Filipenses 2:12. Fíjate cómo es necesario seguir alimentándonos de la palabra de Dios para así crecer en nuestra salvación. Dice Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Eso está impactante, los filipenses eran obedientes. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dice aquí Pablo? Dice: ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa ocuparse en vuestra salvación? En todas aquellas cosas que tienen que ver con los hijos de Dios. Todo lo que tiene que ver con los caminos de Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Entonces yo me ocupo en mi salvación para seguir creciendo. ¿Me explico? Yo me ocupo como en actividades propias de un cristiano. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano en un antro? ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano juntándose allá con los marihuanos?
que tiene que andar haciendo, a menos que vaya y les predique la palabra de Dios. Que hay actividades propias de un cristiano, la oración, la adoración, que tiene que andar haciendo y andarse ocupando un cristiano, metiendo 3-4 horas de música del mundo, que hablan de puro adulterio, de drogas, de corridos de narcos. O sea, eso no es una actividad propia de un nacido de nuevo. Y un nacido de nuevo eventualmente se puede enrolar en ese tipo de prácticas, pero va a crecer. Por supuesto que no. Entonces no se está ocupando con temor, con reverencia, no se está ocupando de lo que tiene que ver con el crecimiento. Por lo tanto se va a quedar pigmeo espiritual, y esa no es la voluntad de Dios. Ahora el versículo 13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer hacer algo, el querer cambiar, el querer, pero también el cómo hacerlo. ¿Me está entendiendo? Él es el que lo produce, pero ¿en base a qué lo produce? Al sembrar la palabra, al alimentarnos de la palabra. No hay otra manera en que Dios produzca ese querer como el hacer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la única manera. Entonces, finalmente, el crecimiento solo ocurrirá a través del divino poder que está en la palabra de Dios, porque solo Dios es el que hace producir. 1 Corintios 3:5, no lo busque, yo se lo leo. 1 Corintios 3:5 al 7 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Solamente servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, ellos eran los sembradores. Versículo 6: yo planté, dijo Pablo. ¿Qué plantó? La semilla. Apolos, ¿qué hizo? Regó la semilla. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, fíjense cómo la Biblia es una armonía impresionante. ¿Lo notaron? No se contradice como algunos creen erróneamente, ¿no? Entonces, así que dice Pablo finalmente: ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y ese crecimiento, ya lo vimos, se va dando gradualmente, poco a poco, paso a paso, sin prisas. Debemos ser pacientes, igual como Santiago dice de un labrador que espera, dice en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y algunos estaban impacientes, pero mira lo que dice, hay una analogía aquí, dice: mirad, dice, cómo el labrador, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El sembrador siembra, dice Santiago, y luego espera la lluvia, pero tiene que haber paciencia. Entonces está ahí esperando a que él siembra con esperanza de que brote aquella espiga. Viene la lluvia tardía, la lluvia temprana, y comienza a germinar esa semillita, y luego él va y ve su campo y empieza a ver las hojitas, las hierbitas, y se pone contento y las empieza a cuidar, y espanta a las aves que se quieren comer la semilla, o a las hormigas que se quieren comer las hojitas tiernas, y anda ahí cuidando y empieza a crecer. Pero todo esto es paciencia, y ahí está la analogía, y esa es exactamente la enseñanza de Jesús en la parábola de la semilla que crece. Ser pacientes con tu prójimo, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Nosotros como pastores con ustedes, ustedes también con nosotros, porque somos también ovejas, ¿verdad? Para no dañar el sembradío del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos alimenta, es como leche espiritual, que mientras más pura sea, mejor es el alimento. Pero también es un alimento sólido que nutre al que ha crecido. Gracias, Señor, porque tu palabra habla sola, nos explica, nos hace entender,
Y esa palabra, esa semilla es sembrada en nuestros corazones. Y como con la parábola de la vid, el labrador la cuida, la protege, la poda, o como el agricultor que siembra sus semillas y espera la lluvia. Qué hermosas lecciones, Señor, que nos das, que nos dan luz para entender, Señor, cómo aún como familia, la esposa, el esposo, los hijos, si todos son cristianos, debe de haber paciencia unos con otros, porque siempre se va a ver que algunos en la familia tienen más deficiencias que otros, pero si nosotros sembramos la palabra, si el padre siembra la palabra, tiene que ser paciente. Puede haber hijos no convertidos aún, o el padre no convertido, pero está recibiendo la palabra. Sean pacientes, hermanos, sean pacientes en oración, regando aquella tierra, aquella palabra, esa semillita, para que germine. Y cuando empiece a brotar esa hojita, esa hierbita, sean pacientes. No exijan comportamiento de un cristiano con 15 años de madurez a un recién convertido. Acuérdense de esta lección, no se les olvide. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga a todos.